en la comunidad de Chatiná primero. Hoy venimos a inaugurar una obra que pertenece a la educación, ¿verdad? Precisamente fue la circulación de la escuela de esta localidad, donde la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, conjuntamente con los comunitarios, a través del COCODE que representan acá la comunidad, pues hicieron la gestión con anterioridad. Y el día de hoy pues inauguramos esta obra tan importante para apoyar siempre la educación. Es importante para la seguridad de los niños que esta escuela estuviera circulado, ¿verdad? Entonces muy contentos de entregarles nuevamente una obra a la comunidad de Santa Cruz del Quiché el día de hoy. Logró, gracias a Dios, con la circulación de esta escuela y también con su respectivo portón, ¿verdad? Para este caserío de la comunidad de Chatiná primero, y nos sentimos muy agradecidos, ¿verdad? Con la municipalidad, ¿verdad? Porque siempre están aportando, apoyando, ¿verdad? Pues a las comunidades y bueno, pues agradeciendo pues a ellos, ¿verdad? Por todo el apoyo que han brindado. Yo sé que seguirán brindando, ¿verdad? Pues para esta comunidad, y muy agradecido con ellos. Que la escuelita estaba sin esa circulación, ¿verdad? Pues cualquier persona venía y, ¿verdad? Pues venían a este lugar, ¿verdad? Pero ahora que ya con su circulación, con su portón, la escuelita queda más seguro, ¿verdad? Por todo lo que los maestros tengan en sus aulas. La inseguridad que vivían los niños acá, ¿verdad? Es un tema muy importante. Entonces, a raíz de eso, pues empezaron a ver las necesidades y gestionar el proyecto. ¿De qué se consta el proyecto? En la circulación perimetral de la escuela y también el portón, que ya contamos con ello ahora. En primer lugar, agradecer, ¿verdad?, al creador por esta oportunidad, a las autoridades municipales, y también felicitar y aplaudir, ¿verdad?, la participación de los padres de familia. Sabemos que los niños y las niñas necesitan de todos los adultos, y garantizar su derecho también es responsabilidad. Agradecerle a los padres de familia, a las autoridades locales, ¿verdad?, que pusieron todo su empeño en lograr este proyecto en beneficio de la niñez en primer lugar, y por ende pues va a ser de la comunidad a largo plazo.